Bueno, buenas tardes, bienvenidos los invitados especiales que son los que nos van a capacitar hoy. Juan, Esteban, Sergio, Juan y Esteban de la provincia de Buenos Aires, Sergio, algunos ya lo conocen, de la provincia de Corrientes. Y como sabemos que hoy hay personas que llegan por primera vez a estos encuentros que realiza Brahma Kumaris, queremos contarles muy brevemente de qué se trata esta organización, cuál es su función, cuál es su tarea. Brahma Kumaris es una asociación civil espiritual mundial, Brahma Kumaris, que se origina en el año 1937 en India, en Rajasthan, Mount Abu. Y se origina como a partir de experiencias que comienza a tener sus fundadores, experiencias espirituales, entendiendo que era necesario crear una escuela que ayudara a las personas a ver que hay un modo diferente de crear una buena calidad de vida y o modificar la calidad de vida que cada uno tenga. Entonces, crea esta organización que según el país en el que se encuentre, porque está radicada en 110 países, con 9.000, casi 10.000 casas de estudio, centros de estudios y de enseñanza de la tarea principal de esta asociación, que es la meditación Raya Yoga. Y meditar, ya vamos a tener un momentito de hacerlos todos juntos, es mirarse para adentro, ¿no? Es como si uno cerrara los ojos y se va imaginando, se va metiéndose para encontrarse con un ser que es interno, que no lo vemos, pero que todos sabemos en distintas ideas, en distintos criterios, en distintos conceptos, que ese interno está. Entonces eso es meditar, volverse para adentro, que es lo que llamamos estado introvertido, y conectar con valores o con virtudes o cualidades. Se llama meditación Raya Yoga. Raya, Raja, significa soberanía, significa rey. Yo me vuelvo un rey, una reina de mí misma, una soberana, un soberano de mí mismo. ¿Pero de qué parte de mí mismo? De la mente. Es un aprendizaje en el que, conociendo la mente y cómo funciona, uno mismo se vuelve el director de la mente, se vuelve como los comandos de una computadora o como, no sé, el volante de un automóvil, que es quien volantea, quien maneja, quien controla la computadora, los controles, quien dirige la mente, todos los pensamientos. Es decir, es algo tan fácil y tan beneficioso que podemos llegar a hacer a través de esta o por medio de esta meditación, que es el encuentro con uno mismo, para poder potenciarse y poder controlar los pensamientos y que no se vayan para donde quieran, como un caballo sin riendas, desbocado, que va donde quiere y puede causar en su torpeza algún riesgo o algún daño. Y yoga precisamente es eso, la conexión interna, conectar con la parte interna poderosa, ¿eh? Que yo sé que tengo, pero que si yo no había descubierto, ahora puedo descubrir que tengo. Toda esa parte interna que se puede volver un ser totalmente poderoso espiritualmente, beneficiarse y beneficiar a los demás. Eso es lo que vamos a hacer hoy en este encuentro, beneficiarnos de los expertos que nos van a enseñar cómo prevenirnos ante las emergencias, ante situaciones adversas y también después beneficiar a los demás. Inclusive este encuentro nos beneficiamos en el momento que estamos en el encuentro escuchando y compartiendo experiencias. Pero esto queda grabado y esa grabación llega a muchas otras personas más que también van a beneficiarse y a su vez, si ven el beneficio, lo experimentan,
y van a desear compartirlos con los demás. Y ahí se hace toda esta cadena de beneficio. ¿Qué es entonces lo que hace esta Asociación Civil Espiritual Mundial Brahma Kumaris? Enseñar la meditación Raja Yoga por medio de cursos específicos, por medio de talleres, por medio de charlas, por medio de encuentros en el centro de retiro que se encuentra en Escobar y también en la casa principal que se encuentra en Capital Federal. Después, no sé si Marina o Silvina en el chat de este encuentro pueden poner las dos direcciones, la dirección de la Casa de Meditación de Escobar y la dirección de la sede principal de Capital Federal. Eso entonces, por ahora, lo que es esta asociación, su presentación muy breve, pero que, bueno, era el gusto de nosotros que ustedes conocieran, tuvieran una idea de quién está organizando este encuentro. Estos encuentros hace muchos años que se hacen y hoy es la primera vez que tenemos invitados a Juan y a Esteban, que son de Morón, Buenos Aires. Siempre venimos capacitándonos ya hace mucho, yo creo que 2 años ya, con Sergio de Bella Vista, Corrientes, y a veces decimos, Sergio tiene unas ideas, él enseguida dice el tema y yo creo que con Esteban también vamos a hacer así porque ya vi que Esteban sabe muchísimo también, tiene su profesión en esto, y, pero siempre piensa temas que son nuevos, pero que es tan necesario para nosotros. Y nosotros no sabemos de esto, no somos expertos. Pero ¿por qué hacemos estos encuentros? Porque entendemos que el mundo completamente cada vez está sucediendo más trastornos, ya sean producto de la naturaleza, ya sean originados por la mano del hombre, pero todo tiene una causa, ¿no? La naturaleza yo a veces la pienso como reacción a la acción errónea del hombre, al abuso de todo lo que la naturaleza, los recursos que ella misma nos provee. Y la acción del hombre, bueno, a veces errónea, o muchas veces errónea, pero también tiene ahí algo que transformarse, algo que verse para poder cambiar. Y ahí estamos entonces nosotros con esta arenita, es como un granito de arena que aportamos desde esta organización, pero que si ustedes la empiezan a practicar van a ver su beneficio. Entonces, como decía Sergio, ya hace 2 años, todos los meses, nos viene dando distintos temas, distintas capacitaciones y esperamos que Esteban también se vuelva un capacitador con muchas ganas y muy participativo en estos programas. Y Juan, por supuesto. No sé si Juan está por ahí, me avisa para así lo ponemos como destacado, así lo conocen. Bien, entonces, vamos a hacer una pequeña meditación, pequeño encuentro, porque a nosotros nos gusta siempre prepararnos para estar con un intelecto y una mente disponible, limpia, para poder aprovechar todo lo que vamos a escuchar hoy. Y por supuesto, cuando hablamos de la parte interna, nos referimos a esa energía espiritual que existe en la parte interna, que hay muchas escuelas que lo nombran o lo trabajan de distinta manera, o religiones de distinta manera, pero lo que sí no dudamos es que hay una parte interna, un ser interno que hace que el afuera se potencie y trabaje, accione y hable mejor, adecuadamente, con beneficio para sí mismo y para los demás. Pero cuando nosotros conectamos con esa parte interna, con esa energía interna, también conectamos con la energía suprema, conectamos con Dios. Y Dios también
sabemos, es esa energía suprema, perdón, esa energía superior que también, según sea la filosofía o la religión, va a tener un nombre diferente, pero lo que sí es seguro para todos es que existe algo más potente de lo que soy yo, ¿eh? Una energía más fuerte de la que yo soy y que me recarga cuando yo estoy floja, que me recarga cuando yo necesito volverme potente para poder hacer mi tarea. Entonces, hacemos un minuto, vamos a imaginar, ver la mente y como si fuera la pantalla del celular, vamos a ver ahí qué pensamientos han aparecido. No voy a detenerme en ellos, simplemente voy a visualizarlos calmados, como si cada pensamiento tomara asiento en un determinado espacio y se relaja. Así voy a comenzar a caminar por un camino liviano, rodeado de diferentes colores, y en cada color voy a ver con, con esta mirada de este ser interno, de esta energía, diferentes cualidades, diferentes valores o virtudes. Puede ser primero el amor, luego otro color es la paz, luego la verdad y también la alegría. Y de esta alegría voy a llenarme y voy a sumergirme en ella como si me introdujera en una esfera de felicidad, porque esta es la felicidad que luego voy a compartir con los demás. Y al final del camino visualizo un sol muy, muy luminoso, tan luminoso que lo que puedo ver es una luz que me envuelve con sus rayos como si fueran brazos que abrazan a cada uno de nosotros, de nosotras, las almas. Es el alma suprema, luz suprema, océano de luz
que abraza, energizando, potenciando a cada una de nosotras, las almas, que comenzamos a brillar. Y en este brillo cooperamos con todas las otras almas, con todos los otros seres necesitados de paz, de armonía, de valentía. Om Shanti. Om Shanti en Brahma Kumari significa yo soy un ser de paz. Yo soy un alma de paz. Es un saludo que hacemos al inicio, un saludo que hacemos al cierre de cada actividad. Es un envío de buen deseo, de intención pura. Entonces ahora sí, en este espacio vamos a comenzar con esta actividad que, como ustedes vieron en el título, vamos a repasar medidas preventivas, vamos a repasar medidas que nos van a enseñar o recordar o refrescar nuevas maneras de prevenirnos y de actuar ante las emergencias. En primer lugar, tenemos a Esteban, y que ya les digo, Esteban Alves es ayudante principal en Bomberos Voluntarios de Morón, trabaja para la empresa Trabajo y Rescate, es instructor de brigadas de emergencias, integrante de H1 Rescue, si lo digo bien Esteban, es rescatista con la especialidad en rescate con cuerdas, realiza extracción helitransportada, es técnico en emergencias médicas y técnico en higiene y seguridad en el trabajo. Él nos va a hablar sobre incendios. Adelante, Esteban. Yo cierro micrófono o bueno, o lo puedo dejar abierto por cualquier cosita. Los demás que están asistiendo pueden ir a medida que escuchan a cada uno de los expositores, pueden ir escribiendo preguntas o alguna duda y cuando lo deseen pueden abrir el micrófono y realizar la pregunta o consulta. Bueno, Adelante, muy Esteban. buenas tardes. Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Disculpen por ahí el Sí. ruido ambiente porque estoy en un café, porque tuve que bajarme del tren para estar horario, así que paré en un café para poder tener la charla. Hoy vamos a hablar de incendios, sobre fuego, y voy a tratar de explicar situaciones que pasan cotidianas, no para asustarnos, sino para empezar a entender por qué producen incendios, por qué pasa. Durante esta charla, yo voy a estar haciendo preguntas. No hace falta que ustedes me las respondan, pero sí que ustedes se hagan esas preguntas. Y después vamos a charlar un poquitito más sobre lo que pensaron durante esas preguntas. La idea es que entiendan ciertas situaciones cotidianas a las cuales las dejamos como de lado, las dejamos pasar y después se producen los incendios. Porque todos creemos de que a mí no me va a pasar. Todos creemos que eso les pasa a los demás. Y la realidad es que todos, incluyendo uno mismo, tenemos la posibilidad de atravesar por un incendio. Y la realidad es que todos estamos preparados. Voy a hacer una presentación y así van entendiendo a medida que voy hablando, mientras vamos a poner a compartir. Un momentito. Ahí está.
Bueno, Perfecto. seguridad contra incendios. Ahí todos pueden ver la presentación. Sí, sí, ¿Se ve? perfecto. Sí, 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 Esteban, Perfecto. perfecto. Imagínense, vamos a seguir con esta temática de imaginarnos. Imagínense su casa y vamos a empezar a charlar. Primero, ¿saben lo que es el fuego? La realidad es que todos lo vemos, lo identificamos, pero pocas personas son las que tienen la definición exacta del fuego. Para poder entender el fuego tenemos que saber qué es, por qué se produce. El fuego es una reacción química con desprendimiento de luz y calor. Es una reacción exotérmica. El fuego es una combustión. Para que haya fuego tenemos que tener mínimamente tres componentes, que es el oxígeno, que lo tenemos en el aire que respiramos en un 20%, es la materia, el combustible, todo lo que vemos y tocamos tiene un punto, una temperatura a la cual puede empezar a prenderse fuego, y tenemos que tener el calor necesario para que ese material, ese producto, empiece a prenderse fuego. De esto dependen muchas cosas. Depende qué tan dividida esté la materia, el tamaño de esa materia o qué compone esa materia. La mayoría de los componentes que tenemos en nuestra casa tienen como primordial en su fórmula el carbono. El carbono es un material que es uno de los materiales de la tabla periódica que le encanta el fuego. Le encanta el fuego. Entonces, todo material que tenga carbono va a ser un material que va a arder rápidamente a bajas temperaturas. No hace falta que ustedes sepan las temperaturas, pero sí tenemos que empezar a tener conceptos de qué se prende más rápido y qué no. Ya saben lo que es, qué es el fuego. Ahora, ¿qué es un incendio? ¿Qué diferencia hay entre ese fuego y el incendio? La realidad es que un incendio es fuego descontrolado, tan simple como eso. Mientras lo tenemos en la hornalla, es un fuego controlado, no pasa nada. Pero si de la hornalla pasa al repasador, ya empieza a ser un incendio. No importa el tamaño, no importa si es grande, si es chico. Yo tengo un campo de 700 hectáreas, genero los cortafuegos adecuados, prendo fuego mi campo totalmente y va a ser fuego. ¿Cuándo pasa a ser un incendio? Cuando se prende fuego el campo del vecino, porque el campo del vecino no estaba preparado para prenderlo fuego. Y ahí comienza el incendio. No importa qué tan grande es, si no importa el carácter, si es controlado o no es controlado. Más de una vez, seguramente vieron en la televisión al jefe de bomberos hablando de un incendio y diciendo, no, ya lo tenemos controlado, y ustedes miran la imagen de atrás de este hombre que está hablando y ven unas llamaradas de 12 metros, 15 metros de altura, mucho humo, y vos decís, ¿qué tiene controlado? La realidad que sí, una vez que ya sabemos que el incendio no se va a ir más de ahí, ya está controlado. Después lo llevamos a la etapa de ponerlo circunscripto, que eso quiere decir que empezamos a avanzar sobre el fuego hasta el momento que lo tenemos dominado, que ya está, que casi quedan muy pocas brasas, que ya estamos casi apagándolo, hasta la parte de enfriamiento, cuando ya se hace la remoción de material para terminar de apagarlo. Entonces, un incendio es tan simple como fuego en carácter descontrolado. ¿Puede pasar en nuestra casa? Sí, puede pasar tranquilamente. Y ahí nombré otra cosa, el humo. Porque hasta ahora hablé de llama, hablé de fuego, pero en todo incendio tenemos humo. ¿Saben qué es el humo? El humo es una mezcla visible de gases producida por la combustión. Decíamos que el fuego era un proceso de combustión de cierta sustancia, generalmente compuesta de carbono, que arrastra sus partículas en suspensión hacia la parte más alta. O sea, el humo empieza a jugar un papel muy importante en este fuego. Estoy tratando de no entrar mucha parte en la parte química, pero sí de que entiendan de que el humo es aire caliente que se eleva, haciendo bajar el oxígeno que está en la parte superior del techo, avivando más el fuego. Nosotros necesitábamos oxígeno y el humo empieza a ocupar ese lugar del oxígeno en un momento de la casa. Pero como muchos
Muchas veces vemos que una casa por ahí está con mucho humo, no significa de que no es peligrosa porque haya mucho humo. Es más, con mucho humo, una casa es mucho más peligrosa que con llamas saliendo de todos lados. Porque a nadie se le ocurriría entrar en una casa que tiene llamas saliendo por todos lados. Pero sí nos animamos a entrar a una casa que tiene mucho humo. Al entrar en una casa que tiene mucho humo, estamos generando el ingreso de oxígeno al lugar, lo que puede generar varios factores del fuego producido entre el humo y la temperatura del lugar. En cierta forma, para ser claros, el humo son partículas y gases de esta combustión que todavía no se quemaron. Todavía no se quemaron. Quiere decir que tenemos materia flotando que todavía no se quemó. Si nosotros a esa materia le damos la temperatura adecuada y le damos el oxígeno adecuado, puede convertirse en una inflamación súbita, o sea que se prende fuego todo de golpe. Flashover, backdraft, puede ser una explosión, puede ser una llamarada, como cuando no prende el horno y de repente prende el horno que hace como una explosión que hace ¡bum! Nada más que el tamaño de una casa. Entonces pensemos, imaginémonos nuestra casa, imaginemos nuestra familia. ¿Cómo se produce el incendio? ¿Cómo comienza? ¿Qué factores, qué podemos hacer para evitar que tengamos un incendio en casa? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Estamos preparados para sobrevivir a un incendio? O sea, ¿alguna vez nos pusimos a pensar qué pasaría si nos despertamos una madrugada y tenemos el living lleno de humo? En los domicilios, en las casas, tenemos estos pequeños dominados que son los que producen un principio de incendio, los que hacen el comienzo de este fuego descontrolado. Presten atención porque se van a sorprender. Las estufas. Muchas veces sobre las estufas venimos con la campera mojada de un día de llovizna y ponemos la campera a secar con una silla al costado de la estufa. Esta campera, como está mojada, la estufa le radia calor a la campera, hace que se evapore ese agua que tiene la campera, pero cuando se evapora el agua, la campera empieza a levantar temperatura. Al levantar temperatura, la campera llega a su punto de ignición y se prende fuego. Esto es automáticamente que nosotros pusimos la campera al lado de la estufa, no, pueden pasar 2 o 3 horas, 4. Quizás ya estamos durmiendo para el momento en que la campera se prendió fuego. Lo mismo pasa con los caloventores. Nos enchufamos los caloventores y los dejamos apuntando a la cama. Los caloventores tienen mucho consumo de energía y habitualmente, tanto los caloventores como los convectores, los usamos con otro nombrecito que está por ahí, que son las zapatillas prolongadoras. Pero ahora vamos a hablar de las zapatillas prolongadoras. Los calentadores consumen energía, nos hace saltar la térmica y creemos de que para que no salte más la térmica debemos comprar una térmica más grande. Y ahí está el primer error. Una térmica más grande no es la solución. Lo que hace una térmica más grande es que nuestros cables se calienten más antes de que la térmica salte. Lo que hace que los cables se derritan dentro de las paredes de su casa sin enterarse. Los hornos, yo he visto mucha gente que pone a secar ropa en el horno o usa los hornos como estufa, dejando la tapa abierta. Las zapatillas prolongadoras. No es que sea vendedor ni nada por el estilo, pero en la Argentina solamente hay 2 marcas de zapatillas certificadas, que son la marca Calop y la marca Cambre. ¿Qué quiere decir certificadas? Que ellos le cuentan a la Argentina o a cualquier parte del mundo con qué materiales está hecha su zapatilla y alguien la certificó. ¿Cómo está hecha una zapatilla Calop o una Camber? Con un cable de 3x1. ¿Qué quiere decir 3x1? Que tiene 3 cables con una sección de 1 milímetro. Y que la zapatilla está hecha con un plástico autoextinguible, quiere decir que si se prende fuego la zapatilla se apaga sola y que no se deforma por temperatura. Habrán visto más de una vez que eh,
Las zapatillas se deforman donde las ponemos porque se calentó el tomacorriente y la zapatilla se deformó justamente donde van los tomacorrientes. Eso es que es una zapatilla que no tiene un plástico que no se deforme con la temperatura, tiene un plástico cualquiera. También lo que nos dice esta certificación, que lo que tiene adentro es una malla de cobre y no una lámina enchapada en cobre. Al ser una malla de cobre, tiene más resistencia y soporta más voltaje, más amperaje. El abuso de las zapatillas, a las zapatillas le ponemos el televisor, el equipo de música, la PlayStation, la heladera y la estufa de 2000 watts. Si hay algún electricista o alguien que sabe de electricidad en las casas, para lo que es toma corriente en los domicilios necesitamos cables en una sección de 2,5 milímetros para los toma corrientes y 1,5 para lo que es iluminación. La zapatilla dije que traía 3 cables de 1 milímetro. Entonces estamos utilizando una zapatilla con varias conexiones, con diferentes amperajes, a un cable muy chico que lo que va a hacer es que levantar su temperatura por la cantidad de amperaje que va a pasar por ese cable muy chico. Las zapatillas son para uso momentáneo, para usarlas un ratito, no para usarla constantemente. Y encima, aparte de todo esto, como nos da vergüenza que la zapatilla esté en el medio del living con todos los enchufes ahí, la ponemos debajo del sofá, la ponemos debajo del mueble o la tapamos con algo. Entonces estamos teniendo algo que debería tener mucho menor consumo, que debería estar refrigerada, escondido en un lugar donde no tiene circulación de aire. Esta zapatilla levanta temperatura y hace la primer llamarada. Los santuarios y las velas. A veces tenemos el santuario, la velita en la foto del abuelo, la velita en la foto de la abuela, a los santitos, al Buda, a lo que sea, le ponemos una vela y ponemos una vela que mide 30 centímetros en un platito de café. Platito de café que debe medir 10 centímetros, 5 centímetros. ¿Qué pasa si la vela se cae? Se cae sobre la mesa, o se cae sobre el aparador, o sobre el mantel. Para poner una vela así, tenemos que tomar que el plato sea el mismo largo de la vela. Porque por un viento, porque alguien se lleva puesto el mueble cuando pasa, el atolondrado, cerramos una puerta, la vela cae y cae sobre la foto de la abuela y se prende fuego la misma casa. Lo mismo pasa cuando se corta la luz. Se corta la luz, tenemos que tener en cuenta que el plato donde ponemos la vela sea más largo que la vela, cosa que si cae la vela sobre el plato, no se prenda fuego nada. Las brasas. Mucha gente hace el asadito el domingo y no limpia la parrilla. No es de mañoso limpiar la parrilla, sino que esas brasas después empiezan a volar y se pueden alojar en cualquier lugar de la casa, en el techo de machimbre, en el techo de chapa, en un sillón que tengamos en el quincho, en un sillón viejo que tengamos en el patio, y así comienzan los incendios. Y la colilla del cigarrillo. Imagínense esta situación. Tengo una fiesta en mi casa. Cae una colilla de cigarrillo en el sofá, entre medio del respaldo y el colchón. ¿Cuánto tiempo creen que esa colilla, que es una brasa, que cae ahí abajo, casi semi apagada, cuánto tiempo puede llegar a alargar la primer llamarada? ¿Cuánto tiempo pasa? La realidad, que esa brasa que nosotros la casi se puede apagar muchas veces, pero si no se apaga, esa brasa puede llegar a tardar hasta 3 horas en largar la primer llamarada. Para eso nosotros ya nos fuimos a dormir, ya cerramos toda la casa, ya no nos enteramos. También eso puede pasar en el auto o con los que fuman en la cama. Los que fuman en la cama, muy pocas veces el fuego comienza cuando ellos están despiertos, el fuego comienza 2 o 3 horas después cuando ellos ya están dormidos. Y el monóxido de carbono ayuda a que ni siquiera sienta que se está prendiendo fuego en su casa. No es para asustarlos, sino para que empecemos a tener conciencia de que estos pequeños errores, estas pequeñas costumbres, provocan un incendio.
La mala utilización de estos elementos genera que el fuego se desarrolle en forma descontrolada dentro de una casa. ¿Cuánto tiempo cree que tenemos? Desde que larga la primera llamarada hasta que la habitación se prende fuego totalmente. ¿Cuánto tiempo se creen que tienen? Si se incendia el living, si se incendia el dormitorio, si se prende fuego el auto. ¿Cuánto tiempo creen que tienen desde esa primera llamarada hasta que eso es una bola de fuego? ¿Saben qué hacer? ¿Alguna vez en su casa hicieron un plan de emergencia? Che, en caso de emergencia, gordo, vos andá a agarrar a los chicos. Flaca, andá y traé a la abuela. ¿Viven con gente grande? ¿Viven con chicos chicos? ¿Tienen hijos de 6, 7 años? ¿Le explicaron qué hacer en caso de emergencia? ¿Creen que en un momento de emergencia ustedes van a poder decidir y organizar la salida de su casa? Por eso hay que tener un plan de emergencia. No hace falta practicarlos ni hacer simulacros, pero sí que las cosas queden claras. ¿Quién se ocupa de sacar a los chicos? ¿Quién se ocupa de ir por la abuela, por el abuelo? ¿Quién abre la puerta? Más de una vez habrán ido a la casa de un amigo, Esteban, y el amigo de dentro le grita, ¿para que no encuentro las llaves? Y pasan 10, 5 minutos, 15, y sigue dando vuelta. Imagínense esta situación en una emergencia. No encuentro la llave cuando me llaman por la puerta. Imagínense que menos la voy a encontrar con la casa llena de humo, desesperado. Y no sé dónde viven ustedes, pero a veces vivimos encerrados. ¿Dónde nos encontramos? Otro dato muy importante. Muchas veces nos dicen, falta el nene que dentro de la casa. Y los bomberos entramos a la casa desesperados y no, el nene estaba asustado, se había ido a la casa de la abuela que vive a 2 cuadras. Entonces, fijar un punto de encuentro. Acá en Buenos Aires tenemos a Tecnópolis, que es un parque muy grande. Yo cada vez que voy con mi nene y llevo algún amiguito, les digo, nos encontramos en el avión. No nos buscamos. Si nos perdemos, nos encontramos en el avión. Vamos al shopping, nos encontramos en esta cafetería. No nos buscamos. Si nos perdemos, venimos directamente a la cafetería. Y en una casa pasa lo mismo. Se prende fuego la casa. Nos encontramos en lo de Doña Elsa, en la casa de enfrente. Pero hay que poner un punto de encuentro. ¿Quién llama a los bomberos? Porque hasta ahora dije cómo salimos. ¿Pero quién los llama? La pregunta del millón. ¿Saben el teléfono de los bomberos que les pertenece a su domicilio? La gran mayoría de ustedes seguramente ya pensó en el 911. Y es uno de los peores errores que se puede cometer. El 911 llamamos a la policía. Si viven en Capital Federal, funciona. Pero si viven en provincia de Buenos Aires, el 911 no es tan efectivo como en las películas. El 911 nos vamos a estar comunicando con un comando radioeléctrico que va a estar ubicado en la ciudad de La Plata. Por lo tanto, si el operador le va a preguntar calle, altura, entre calles y localidad. El 911 va a mandar un patrullero a verificar que sea real el siniestro. Cuando llegue el patrullero, se va a comunicar de vuelta con su base. Esa base se va a comunicar con la comisaría local. Esa comisaría local se va a comunicar con la central de alarma de los bomberos y recién ahí la central de alarma de los bomberos le va a pasar el servicio al destacamento correspondiente. Si su cuartel tiene sirena aérea, recién ahí va a levantar la sirena aérea y si tiene guardia permanente, va a salir automáticamente. Para esto pasaron 20 minutos. Para este momento nuestra casa ya es una bola de fuego. Entonces, llamamos al 100, que de cualquier punto de la Argentina que marquen el 100 se van a comunicar con los bomberos, o si no, llamen al 100 y pregunten cuál es el número de línea de los bomberos voluntarios de su localidad. Entonces se van a comunicar directamente con el cuartel de su localidad. Van a ganar minutos importantísimos. Primero porque no se manda a verificar, se verifica telefónicamente. Y el avión automáticamente se va a levantar sirena y en un lapso de 10 minutos, 5 minutos, depende de dónde estén ubicados, el camión va a estar llegando. La pregunta, ¿saben dónde están las llaves? Esta pregunta tendría que haber estado antes. ¿Dónde dejamos las llaves? Lo ideal es dejar un juego de llaves que no use nadie colgado al lado de la puerta o en la misma puerta.
un juego de llaves que no use nadie colgado al lado de la puerta. Todo lo que nos encerramos por la inseguridad, reja, reja balcón, reja de puerta, reja de frente, triple cerradura, hace más difícil nuestra salida de la casa y hace más difícil que los servicios de emergencia entren. Por lo tanto, en lo que es en seguridad sanitaria y en seguridad contra incendios, hace que nuestra casa sea muy insegura. Se convierte en nuestra propia cárcel. Si no sabemos dónde están las llaves, si no sabemos cómo abre la puerta, quizás alguno de ustedes tiene esas puertas de reja que hay que pegarle una patadita para que abra. Imagínense si la casa está tirando calor para la puerta de reja. La sella directamente. Vamos a simular incendio. Yo ahora les voy a mostrar una imagen en donde simulé un pequeño living. Esperen que busco el lapicito, que no me acuerdo dónde era que estaba. Ay. Perdón. Perfecto. Ayer lo había encontrado y no sé dónde está el lapicito. Este. Bueno, vamos a seguir acá. Ven en la parte inferior derecha, tenemos una estufa con una sillita con la campera. Vamos a elegir este ejemplo como que comienza el incendio. Se prende fuego, en principio se evapora el agua de la campera levanta su temperatura, llega a su punto de inflamación, se prende fuego la campera. Por radiación, la estufa radia calor y hace que nuestra campera se prenda fuego. La campera que está en contacto con la silla, por contacto directo, va a hacer que la silla empiece a prenderse fuego. Como esto no es una combustión perfecta por la humedad de la campera, por las diferentes texturas que tiene la campera, por la goma espuma que tiene la silla, por la madera que tiene la silla, hay diferentes materiales, esto va a generar mucho humo. El humo va a subir a la parte superior de, del techo de nuestra casa, se va a alojar en el techo de nuestra casa, trasladando por convección, que es por el fluido, que transporta temperatura por los fluidos, el aire es un fluido, por convección va a llevar temperaturas a las partes altas, bajando el oxígeno a las partes bajas, lo que va a favorecer a ese incendio que tenemos ahí entre la campera, la silla, la cortina, sube a la parte superior. En la parte superior van a ver el split, que es de plástico, y los trofeos de patín artístico, taekwondo, fútbol, que tenemos siempre, o las decoraciones que traemos de la fiestita de 15, los casamientos, que lo ponemos arriba, todo plástico. Ese plástico, obviamente que es un plástico que se derrite a la temperatura, entonces ese plástico, a medida que empieza a recibir calor, se va a empezar a derretir, cayendo gotitas, prendiéndose fuego primero por la misma temperatura, rápido llega a su punto de ignición, habitualmente son plásticos muy finos, y van a empezar a tirar gotitas prendidas a fuego para abajo. Si tenemos alfombra, si tenemos otro sillón, ¿qué va a generar esto? Más humo. El plástico genera más humo, esa capa de humo va a empezar a descender. Va a llegar al televisor, el televisor de plástico genera mucho humo, la temperatura que genera el televisor no es tanta, pero sí genera mucho humo, a la goma espuma del sillón, generalizando todo, llenando de humo y de mucho fuego en las partes bajas. Va a llegar un momento que por la temperatura que hay en el lugar, se rompen los vidrios, hay entrada de oxígeno y el lugar se generaliza completamente. ¿Cuánto tiempo creen que pasa todo esto que les dije? ¿Cuánto tiempo tienen? Desde que se hizo la primera llamarada hasta que la habitación se prendió fuego. ¿Cuánto tiempo tengo? El humo. Yo dije que el humo trasladaba los gases calientes. Entonces, si yo duermo con las puertas abiertas de mi pieza se llena de humo. El humo, uno de los gases más terribles que tiene, es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono nos duerme.
ni siquiera nos enteramos que nos estamos quemando. Por eso es ideal dormir con las puertas cerradas de las piezas, para que cuando nos avisen, que lo más probable es que si nos avisan, no nos demos cuenta nosotros por el olor al humito, sino porque los vecinos están gritando desde la puerta de que nuestro living se está prendiendo fuego. En el momento que, si nosotros dormimos con la puerta cerrada, en el momento que abrimos los ojos, que estamos cansados, que estamos dormidos, que no entendemos nada, por lo menos en nuestra habitación y en la de nuestros hijos, no hay humo. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos en la parte más baja del incendio, gatear, arrastrarse. No nos podemos quedar a vivir ahí. Si bien podemos respirar mejor, no es momento de ponernos a buscar los documentos, el gatito, el caniche, la comida del mediodía. No, hay que salir rápido. Si nos mantenemos en las partes bajas vamos a poder respirar mejor. Pero ojo, una vez que salgamos de la casa, ya no vamos a poder volver a entrar, porque le dimos oxígeno, superando, haciendo que esta bola de fuego y cantidad de humo que teníamos por toda la casa tenga más oxígeno, por lo tanto haya más fuego todavía. Algunos dicen, no, yo no tengo un extintor en mi casa porque en el palier del edificio hay uno. Cuando vos abriste la puerta del edificio, abriste la puerta de tu departamento hacia el palier, ¿no sienten que entra un viento a la casa? Bueno, imagínense en su departamento prendiéndose fuego, abriendo la puerta del palier, abriendo la puerta de frente, saliendo al palier del edificio, para querer agarrar el extintor, pero antes que ustedes entró el oxígeno, entró el viento, cambiaron las condiciones del lugar. La realidad que todo esto que les dije, desde la primera llamarada, el humo, cómo se va pasando de lugar en lugar el humo, cómo prende fuego toda la habitación, puede tardar tan solo 3 minutos. En 3 minutos, desde esa primera llamarada, por la estufa, por la zapatilla, por la colilla de cigarrillo, por el horno que lo dejamos prendido, en 3 minutos generaliza totalmente una habitación. ¿Teníamos un plan de emergencia? ¿Quién se ocupa de los chicos? ¿Quién se ocupa de los grandes? ¿Quién abre la puerta? No es para asustarse, sino para empezar a decir, tengo que armar un plan de emergencia para mi casa. Tan solo entre 3 y 4 minutos nuestra casa se convierte en una bola de fuego. La verdad es que no tenemos tiempo. Estás dormido, estás asustado, no entendés qué pasa. Porque nosotros entrenamos, Sergio, Juan, nos metemos en contenedores, prendido fuego para entrenar a nuestro cuerpo a entender qué pasa con las temperaturas. Pero ustedes no los hacen. Nosotros salimos a un incendio y jugamos con la línea para ver cómo se comporta el humo y de paso estamos aprendiendo. Jugamos es una manera de decir, practicamos, probamos. Pero ustedes no tienen ni una línea de agua y muchas veces pasa que con una manguerita de media pretenden hacer lo que los bomberos no logran con una manguera de 2,5 pulgadas. Si nosotros con una manguera, con 3.000 litros en un camión y una manguera de 2,5 pulgadas no podemos apagar una casa, ¿qué les hace creer que con el agua que sale del tanque de la casa y una manguerita de 3 cuartos, ustedes van a poder lograr algo? Lo único que van a lograr es respirar monóxido de carbono, respirar cianuro, respirar sulfuros, intoxicarse y quemarse. Mantener la calma y tomar la decisión correcta hace realmente la diferencia entre la vida y la muerte. Pero para poder mantener la calma y para poder tomar una decisión correcta, debemos crear un plan de emergencia y que todos en casa lo sepan. Que todos en casa sepan cuál es su función en el momento de la emergencia. Dios quiera que nunca lo tengan que usar. Dios quiera que nunca pasen por la situación de un incendio. Pero la realidad dice que, por ejemplo, una ciudad como Morón tiene entre 4 o 5 incendios por día. Entonces quiere decir de que todos estamos propensos a pasar por un incendio. Muchas gracias. Dejamos de compartir. Ahí estamos. Gracias, Esteban. La verdad es que yo iba a hacer preguntas, interrumpir,
No, no, para nada, porque extraordinario como lo que nosotros por ahí hemos Podemos, aprendido. si quieren después, Sí, te escucho. Te decía que como y las parece, preguntas las quieren. Yo habitualmente durante la presentación no dejo, porque si no, mucha gente que, se va, se empieza a interrumpir mucho y por ahí a alguien le queda colgado. Lo mejor es que hagan las preguntas después y vamos respondiendo a uno, si les podemos responder a todos lo que necesiten. eso es lo que sentí, porque no era una exposición para cortarla para nada, en absoluto. Pero además me pareció tan clara, tan simple en la explicación, pero tan profunda de tenerla en cuenta. Si no estamos aprendiendo ya, yo creo que ya no hay más nada que nosotros podamos recibir para decir, como decimos habitualmente muy comúnmente, nos tenemos que poner las pilas, pero no para prender ningún fuego, sino para concientizarnos de una vez por todas que estas son las medidas que tenemos que tomar en casa. No estar esperando que el socorro venga de afuera o que mañana lo voy a hacer, sino ya mismo revisar. Cuando vos hablabas de las zapatillas, yo pensaba, tal cual, las zapatillas escondidas, una que tengo 4 aparatos enchufados, escondida detrás del mueble, para que no se vea la desprolijidad. No, ya mañana empiezo a hacer todos los cambios. Calefactor nunca tuve, nunca fui propensa a eso, porque sí, siempre Vamos, escuchamos el vamos a riesgo. espaciar. ¿Sabés qué me queda? Te digo una cosa, ¿verdad? Disculpame que te interrumpa. Me queda 15% de batería, así que si alguien quiere hacer una pregunta, porque por ahí no llego al final de cosas, disculpen los chicos que tienen que exponer, pero si alguien quiere hacer una pregunta puntual, estaría bueno porque me queda 15% de batería. Y con las zapatillas vienen para colgar en la pared. Yo sé que no es lo más lindo, pero colgada en la pared, la zapatilla tiene la ventilación adecuada. Para Perfecto. eso viene para... Entonces, ¿alguna pregunta para Esteban antes de que desaparezca así mágicamente? Pero sí, entonces agradecerte enormemente, Esteban, antes de que desaparezca. La verdad, no, a mí me encantó y estoy segura que a todos. Así que ya vamos a continuar en contacto para seguir ampliando esto. Y ni me imagino, Sergio, lo que debe tener para decir también y conversar con vos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por favor, pueden abrir micrófono, cámara. Marina, Silvina y Alma. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo Para están? Excelente, la verdad, la exposición, sin desperdicio. Yo quería hacer una pregunta ante un hecho puntual. Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando de la periodista María Julia Oliván que ella tuvo un accidente doméstico, que se acercó al fuego y no sé, que tenía una prenda de hilo, no sé qué le había pasado y se prendió a prender fuego a ella. Y lo que le salvó la vida fue que una persona le dijo, sacate la ropa. Y se quemó una parte del fuego, de su cuerpo, ¿no? Y todavía sigue en recuperación. ¿Qué es lo Sí. primero y fundamental que habría que hacer en esos casos? Cuando ya el accidente ya Si se está, prende ya fuego la ocurrió, ropa, lo ¿no? mejor es tirarse al piso y rodar. Si se prende fuego la ropa, es lo mejor tirarse al piso y rodar. Tirarse al piso y rodar. Ah, Yo por ahí estoy muy acostumbrado a tratar con brigadistas, pero siempre cuento que hace unos años atrás el conductor del TC 2000 Canapino se prendió fuego el auto y como él tenía un traje inífugo, sentía el calor y él se tiraba al pasto y rodaba. Y los otros le decían que no estaba prendido fuego, pero como él sentía el traje caliente, se volvía a tirar al pasto y rodaba. Lo mejor es tirarse al piso y rodar. Si alguien puede tirarte una manta arriba para terminar de apagar, es lo mejor. Después, tirarse una al vez que piso logramos apagar el fuego, y una claro, manta tirarse al sería. piso y rodar. Y también una Si manta. alguien te puede. Y una vez que lo logran apagar, ahí sí, con ropa y todo, a la ducha de agua fría. Agua natural vendría a ser, ¿no? Y bajo la ducha me empiezo a sacar la ropa que no esté pegada. Si la ropa está pegada, hay que cortar la ropa y llevar al osocomio más cercano con la ropa que quedó pegada. ¿Mm? Ujú. ¿Se entendió? Ah, y muchas gracias.
En otro caso vamos a hablar de quemaduras, que yo tengo una Muy gran bien. quemadura para hablar, pero Ujú. es simple esto. Primero ruedo en el piso, giro, Sí. como cuando éramos chicos nos tirábamos por la colina. Si alguien me puede tirar una manta arriba, mejor, si no, ruedo. Y así me voy bajo la ducha, si siento que me quemé, bajo la ducha me saco la ropa. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? O si no, también yo tengo otra anécdota para contar, que hoy justo yo soy docente, que hoy me empecé mis clases y hubo simulacro de evacuación en mi escuela y los chicos tardaron 4 minutos en salir. Vino la directora y les dijo, no, 4 minutos no, porque hay que hacerlo en 1 minuto. Me dijo que era mucho. ¿Está bien eso o no se escucha? ¿Ustedes escuchan? No. Se cerró el Ahí, micrófono. cuatro Sí, minutos es un muy buen tiempo. ¿Cuántos chicos son en el colegio? Cuatro No, minutos son es un como tiempazo. 700 y es una escuela chica. Olvídate, pero es Sí, está imposible bien, salir 4 minutos. menos. Es porque no ¿Sí? pueden Ah. correr, porque tienen que salir ordenados, tienen que respetar su punto de encuentro. No, 4 minutos es un tiempazo. Los Ah, la felicito. directora les dijo que tienen que, la Agarramos próxima cualquier van a volver a colegio. ensayar y lo van a hacer en 1 minuto. Sí, sí, hay que Ah, seguir bueno, practicándolo, pero agarramos a cualquier claro. colegio que no lo practique y te tarda 15 Mm, minutos en evacuar. ¿Cuántas plantas tiene el mm. colegio? Dos, ¿Es una sola arriba y planta o abajo. tiene primer piso? No, 4 minutos. Lo podemos ¿Está llegar a bien? bajar a Ah, 3, pero era 4. ujú. Es un tiempazo, 4 minutos. Te digo que hay colegios que tardan 15 minutos en salir todos. Ah, ah, No, no es un buenísimo. tiempazo. La verdad Mm, que excelente, excelente. Hay que seguir practicando, sí, pero excelente. 4 minutos mm, es un tiempazo. muy bien. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que se nos vaya? ¿Me bueno, desaparece? muchísimas Da gracias, para gracias, más igual. qué interesante, Marina. Ahí también vamos a hablar, ya vamos a hacer algo con esa experiencia que vos tenés en el trabajo extraordinario. Muchísimas gracias, Esteban, nuevamente. No sé Bueno, si, Sergio, querés aprovechar a decirle algo o no. Si no, ya vamos a, mientras yo veo si llegó Juan. Buenas tardes. No, por favor, solamente felicitar a Esteban, una gran disertación. Tocó todos los ejes troncales que, com- que son esenciales cuando hablamos de fuego. Y obviamente que me encantó la forma como lo explicó. Bajó totalmente el tecnicismo hacia abajo para que cualquier civil, como es lo que siempre hablamos, Graciela, lo pueda incorporar y por supuesto utilizarlo como herramienta de acá o de cara al futuro para retransmitirlo y para tomar medidas en el hogar que él les dio como 50 tips a tener en cuenta, así que guarda con eso, ¿eh? Importantísimo. Así que Esteban, de 10, gracias, Sergio. Ya vamos a ponernos a charlar. ¿Cómo está tu hija que estaba enferma? ¿Estamos bien? todavía está un poquito mejor. Ahora ya está en casa, pero sigue con cuidado. Bien, La verdad bien. que Bueno, tuvimos una cimbroneada de salud. Pasa que también se me complicó porque se incorporó un virus hospitalario en el hospital local acá y eso potenció el cuadro de neumonía bilateral que padeció. Así que que se la mejore. pasamos mal, o sea, ella estuvo bien en todo momento, estuvo estabilizada, pero sí mal porque no respondía a los antibióticos de primera medida, entonces tuvimos que subir más, paramos en Corriente Capital para que te diga, para que tengas una idea, así que por ahí fue más susto que lo que la nena padeció. Claro. Bueno, bueno, después hablamos nosotros, tranquilo. Bueno, muchas gracias a todos. Me estoy quedando sin batería, disculpen. Hoy me tocó trabajar, gracias a Dios. Y voy a seguir a la escucha, pero voy a apagar la cámara así me gasta menos batería y puedo escuchar más tiempo. Cualquier cosita que escuche, aporta. Perfecto, Gracias, dale. Esteban. Muchísimas gracias. Qué bueno que están los dos y la verdad, seguro que todos como lo que yo estoy sintiendo lo están sintiendo todos, del agradecimiento y la alegría de tener dos expertos
que nos hablan como nosotros hablamos, en lo que no conocemos, porque es entender lo que nos están explicando. Muchas veces escuchamos profesionales, expertos en determinada materia, que nos explican, pero no sabemos, no entendemos, y si no lo entendemos tampoco podemos preguntar. En este caso, algo que es tan importante y cada día más importante, con tanta claridad lo estamos recibiendo. Y antes de, bueno, ya el otro invitado también del Cuerpo de Bomberos de Morón, Juan, ha tenido un inconveniente, así que por eso él no se ha podido conectar en este encuentro. Eh, Sin embargo, sí quiero decirles, él iba a hablarnos sobre extintores de fuego, sobre matafuegos. Nosotros ya hemos tenido también anteriormente en otros encuentros de parte de Sergio digamos, cuáles son los modelos y cómo los tenemos que controlar para que siempre estén listos para hacer el servicio que tenemos que hacer con esos aparatos. Ahora, entonces, vamos a pasar a Sergio. Quiero, para quienes no lo conocen, presentarlo. Un segundito. Estoy buscando acá la presentación, porque siempre está todo a la vista hasta que desaparece de la vista. Entonces, Sergio, como dijimos, él reside en Bellavista, Corrientes, y es ahí donde él presta un servicio activo. Es oficial principal, segundo jefe de Asociación de Bomberos Voluntarios de Bellavista, técnico en emergencias médicas, RCP en niños, adultos, y no sé si algo más querés agregar, Sergio, porque por ahí estoy desactualizada en la información. Pero sí quiero repetir algo que había dicho anteriormente para quienes no alcanzaron a escuchar, que ingresaron después. Sergio hace 2 años que nos viene colaborando en todo esto que es medidas preventivas, primeros auxilios, a esta Asociación Civil Espiritual Mundial Brahma Kumaris, y que nosotros compartimos con muchísimo amor con el resto de las familias argentinas y también de otros países, porque estos encuentros no solo hay invitados, no sé si acá en este momento hay presentes, no he visto el listado, pero siempre están personas de otros países de Latinoamérica, y después se comparte a varios países de Latinoamérica. Así que el alcance que tienen esta información es muchísima. Por eso siempre estamos tan agradecidos de que ustedes, y ahora sumándose Esteban, puedan disponer de su tiempito, de sus familias, de sus preocupaciones, de su trabajo, para darnos esto a nosotros, que es totalmente gratuito, porque nosotros somos una asociación que presta un servicio totalmente gratuito, se sostiene con contribuciones voluntarias, pero quienes nos colaboran tampoco cobran, y bueno, cómo no estar agradecidos amorosamente y siempre. Adelante, Sergio. Bueno, buenas noches a todos. Placer nuevamente. Gracias a Graciela. Gracias por el aguante, Graciela, porque por ahí tuvimos muchas falta de comunicación preparando esta hermosa capacitación. Me quedé muy tranquilo cuando me nombraste que teníamos nuevos bomberos en el equipo. Entonces dije, ahí tengo un poco más de soltura, la responsabilidad no es tan directa y la podemos compartir. Y escuchándolo a Esteban, dije, ya está. Creo que repasamos 2 años de capacitación. Creo que reforzamos los criterios que eso por ahí lo que nosotros nos cuesta, ¿verdad? Como ciudadanos. Y lo que decimos siempre por ahí, que la repetición constante de un mismo mensaje en algún momento llega inevitablemente a la acción. Entonces, ¿qué mejor que pregonar estas conductas de capacitación, de información,
para justamente poder contrarrestar nuevos escenarios en emergencia. Bueno, en la semana habíamos conversado nosotros con Graciela de hablar un poco de qué pasaría con estructuras inestables, incluso habíamos hablado un poco de qué pasaría si tendríamos que trabajar en un evento donde que haya, nos fuimos un poco lejos, ¿no, Graciela? Pero Medio Oriente, por ejemplo, dimos unos ejemplos, qué pasaría, cómo manejarnos ante explosiones, ante sismos. Entonces, le decía a Graciela, lo podemos resumir prácticamente, incluso vamos a incorporar lo que Esteban nos estaba diciendo. Cuando hablamos de estructura, siempre vamos a hablar de el contexto o la zona, ¿verdad? No es lo mismo las estructuras que ustedes tienen en cada localidad y no es lo mismo las estructuras que tienen varias plantas por sobrenivel, ¿verdad? Entonces su construcción es diferente, están preparadas, incluso las zonas donde que hay sismógrafos o hay actividad sísmica frecuente, las estructuras están confeccionadas de diferentes formas, tienen más refuerzo, tienen más hierro, están más sólidas. No es lo mismo las estructuras en el norte como en el sur de Argentina, por ejemplo, la zona de Neuquén, que tenemos muchísimos vientos. Si ustedes alguna vez se pegan una vuelta por ahí, van a ver que las ventanas son súper gruesas, las puertas también, o sea, eso quiere decir que ya desde el vamos, una gestación de un domicilio, una casa, tiene una construcción diferente contemplando lo más habitual de la zona. Pero ¿qué pasa si estamos así en un contexto normal, neutro? Casa, compré una casa o me mudé. O estamos en un barrio, o estamos alquilando en algún lugar que nos fuimos de vacaciones y sucede algún tipo de fenómeno, ¿verdad? Y hay algo muy importante que les decía Esteban hoy. Ingresar y ver cómo está distribuida la distribución de los cableados eléctricos. De dónde están prendidos la alimentación de los cables de alto consumo, por ejemplo, de dónde se nutre el microondas, de dónde se nutre el horno eléctrico, si tengo una cocina eléctrica también de dónde se nutre. Muchas veces esos cuidados no los tenemos, incluso en nuestros hogares. Así que el primer punto a tener en cuenta, cómo tenemos la distribución de consumo eléctrico en el hogar. Segundo paso, y volviendo al tema nuestro, cómo se comportaría una estructura. Ahora, todas las estructuras que estén constituidas con encadenado por debajo, hablamos de una casa de un solo piso para no complicarnos mucho, que tengan encadenado desde los cimientos, que tenga un buen encadenado y que dentro del levantamiento de las paredes tenga vigas y luego una viga superior. Eso le da a una vivienda una mayor soltura y una mayor absorbencia cuando haya algún tipo de movimiento, ¿sí? No quiere decir que la vivienda no se va a caer. Ahora, hay una antesala a todo esto. Cuando hablamos de una vivienda inestable y esta vivienda inestable fue por exposición al calor, y volvemos a lo que Esteban nos decía, se incendió el living de una persona. Pero oh casualidad, que la pared o la medianera que yo comparto con mi vecino es solamente de ladrillos de 30 o de 15 en algunos casos. Los barrios más comunes son de 15. Son las casas o los barrios que están uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar a mirar las grietas, ¿sí? Así que empiecen a mirar las grietas en sus domicilios, ¿eh? ¿Hay muchas grietas o no? Las grietas a 90 grados, ¿sí? 90 grados verticales, son un punto de atención, pero no son sinónimos de colapso inmediato. Ahora, las grietas a 45 grados sí son de preocuparse, y peor cuando esas grietas de 45 grados están en las bases de las vigas, en las bases de los balcones, ¿sí? O donde que separamos una losa de la parte inferior, sería las grietas a 45 grados que nosotros veamos a lo largo de todas las vigas. Eso dice mucho. Y les cuento brevemente por qué es importante mirar las grietas. Cuando nosotros construimos, utilizamos dos elementos preponderantes.
Uno es el concreto y el otro es el hierro. Pero tiene un porqué nosotros juntamos esos dos elementos. Y la respuesta es sencilla. El concreto es excelente para manejar la compresión. O sea, yo puedo edificar, subir, elevar, y el concreto resiste la compresión. Pero es malísimo para la tracción. O sea que si hay algo que tironea hacia arriba o pongo una viga, mira, me uso una regla. Pongo una viga y acá está mi balcón. Esta tensión que se hace gravitatoriamente más la carga que yo pongo acá, el concreto no lo resistiría. Esto se fractura y se rompe. De ahí es que nosotros compensamos la tracción con el hierro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué? El hierro mantiene la tensión, la tracción, y el concreto mantiene la presión. ¿Sí? Ahora, cuando a estas estructuras nosotros las sometemos a temperatura, uno de los dos cede primero. Y en este caso va a ser el concreto. Cuando nosotros exponemos a cualquier vivienda a más de 500 grados por un tiempo prolongado, obviamente que lo primero que colapsa es el revoque. Toda la estructura de revoque se rompe, revienta y da en forma de esquirla. Y ahí también es algo importante lo que decía Esteban hoy, tener puntos de referencia por dónde evacuar el lugar y no pasar por las zonas que están en combustión, porque este fenómeno de explosión me puede, ¿sí?, terminar accidentando con nuevas esquirlas. Entonces, evacuar por los lugares más próximos que tengamos y tener sistemáticamente identificado un punto de reunión donde que toda la familia nos vamos a consolidar mientras que el fenómeno se va dando. En segunda instancia, el concreto revienta, ¿verdad? Y lo que sostiene las vigas, si uno tiene una losa por sobre la casa, en primera instancia es el hierro. Y ahí vamos a empezar a ver, uso mi regla nuevamente. Si ustedes ven, la regla está recta, ¿verdad? Esto sería una condición normal de un entrepiso, de la losa. Esto sería la parte de abajo, planta baja. Si se incendia el living, y vamos al ejemplo que nos dio Esteban, la parte de la losa va a empezar a absorber carga térmica, ¿verdad? Los radicales líder acá empiezan a chocar contra todas las estructuras. El concreto se empieza a fracturar y a reventar. Y queda expuesto la estructura metálica, el hierro que sostiene la losa. Acá llega un punto de que cuanto yo más cosas tengo acá arriba, en el primer piso, suponte que acá tengo una habitación, tengo placares, tengo mucha carga, o simplemente fue un depósito donde que tengo mucho peso. Entonces, ese peso hace esto. Mira, incluso estoy en el trabajo, mira, pongo un fardito acá arriba. Pongo un fardito, ¿sí? A mayor peso y a mayor exposición de temperatura por debajo de la losa, mi losa empieza a hacer este movimiento. ¿Se ve? Este movimiento empieza a bajar. No se va a romper del todo, ¿sí? Ahí se me cayó el fardo, ¿sí? Pero no se va a romper del todo, pero se empieza a flexionar. Una vez que se flexionó, llega o expone el resto de concreto que queda y luego la carga térmica sigue siendo más agresiva hacia las estructuras de hierro, hasta que llega un punto donde que la losa colapsa en su totalidad. Obviamente que hablamos de un tiempo, o lo podemos relacionar con qué cantidad de combustible tengo, qué poder calorífico tiene y qué tiempo de exposición tiene mi losa. Pero por lo general, nosotros, los primeros respondientes o los habitantes de cualquier lugar, tenemos que tener presente si hay alguien que quedó adentro o si hay algo de valor que quedó dentro de la casa mientras que nosotros evacuamos, antes de que entre el esposo, antes de que entre la esposa. El criterio sería no ingresar, ¿verdad? Pero hay veces que viene el vecino que sabe algo de incendio y te quiere dar una mano y no lo puede frenar. Entonces, pará, fulano, miremos las grietas. Hay grietas a 45 grados, hay mucha exposición. El riesgo de colapso es inminente, entonces no, por favor, no ingreses, ¿sí? Si eso va a afectar a algo abajo, ¿sí?, tratar de evacuarlo o directamente no ingresar. Por eso es importante cuando hablamos de carga térmica ver el comportamiento de las estructuras y las grietas nos dicen mucho, ¿sí?
Incluso nosotros los bomberos, y seguramente lo vamos a compartir con Esteban, cuando hacemos una intervención y no hay nada importante que salvar más que bienes materiales, lo que hacemos nosotros para determinar si ingresamos o no a una vivienda va a ser la evaluación de la estructura y justamente miramos esto. Miramos qué tipo de grietas presenta, qué tipo de combustible se está incendiando y calculamos estimativamente el tiempo de exposición que tiene esa losa o esas estructuras de la infraestructura edilicia al tiempo de carga térmica. Eso hace que nosotros tomemos decisiones de hacer un ataque directo, ingresamos, trabajamos sobre el foco ígneo, o simplemente hacemos un ataque indirecto y contenemos ese incendio que no se propague hacia las viviendas adyacentes. Así que de ahora en más van a empezar a pensar como bomberos ustedes también, ¿sí? Bien, eso es cuando hablamos de calor, ¿verdad? Ahora, si hablamos de sismología, lo que hablamos con sismos son el movimiento de las placas tectónicas, ¿verdad? En algunos lugares el movimiento sísmico es cotidiano, a baja escala, y siempre hay pequeñas vibraciones. Las pequeñas vibraciones afectan a la estructura. Obviamente que todo el tiempo va haciendo movimientos en la estructura y va dilapidando lo que sería la unión concreto y hierro. Si en mi zona no está o no es una zona considerada sísmica, la construcción de mi hogar va a ser muy frágil ante un evento sísmico de estas características. Suponte, yo vivo en La Plata, como vive Graciela. Graciela, en la zona de La Plata, no es considerada una zona sísmica. Entonces, todas las estructuras de La Plata no tienen una construcción donde que la casa tenga cierta cintura de movimiento, de soportar o de moverse conforme lo hace el suelo. Entonces, no sufre daños. Ahora, ¿qué podría ocasionar algo parecido a un sismo de gran magnitud? La explosión de una estación de servicio, la explosión de un camión con combustible, con mucho volumen de combustible, una venta de un vecino que tenga venta de nafta, por ejemplo, que acá en Corrientes se ve mucho eso, la gente hace reventa de combustible. Entonces son factores de riesgo dentro de mi barrio que son lugares potenciales de que haya una explosión. Entonces, la onda expansiva que va a recorrer mi barrio cuando eso explote es lo que va a afectar mi estructura, ¿sí? Y esa estructura que no está preparada para un movimiento y recibir una onda expansiva es la que colapsa o genera desprendimientos de alguna de sus partes y termina aplastando o lastimando a un tercero o una familia en general. Lo mismo pasa cuando las estructuras no están preparadas para zonas con vientos, ¿sí? Eso pasa, me pasó a mí acá en mi ciudad, un viento de un 29 de diciembre bastante ciclónico de ráfagas entre 80 y 120 kilómetros por hora que duraron 15 minutos, se llevó completa mi ciudad. Arrasó con todo. Bueno, entonces siempre debemos prever eso, ¿sí? No digo que acá vamos a empezar a reforzar la casa, ¿verdad? Pero sí ser conscientes que si algo explota cerca, ¿puede afectar mi vivienda? Sí. Identificar los puntos vulnerables en el barrio, eso es importante. Sobre qué tipo de suelo está construido mi hogar, eso también es importante. No es lo mismo un suelo arenoso, un suelo blando, a que tengamos buenas bases, como decimos siempre, para no sufrir daños. Y lo más importante, como decía Graciela, ¿qué hacer si realmente la casa colapsa y yo estoy adentro? Y ahí vamos a tener tres tipos de fenómenos que afrontar. Primero, el de aplastamiento, ¿verdad? Que las estructuras me sorprendan y yo quede aplastado. Segundo, que quede encerrado dentro de un recinto y tengamos escape de gas, tengamos un fuego incipiente, ¿sí? Tengamos escape de agua en abundancia, que también puede generar algún tipo de inundación dentro de algún espacio confinado. Y eso es lo que nosotros debemos prever. Ahora, si el evento es paulatino, si empiezo a recibir movimientos y yo puedo dar una respuesta, acuérdense que los puntos más seguros de una casa siempre van a ser las estructuras troncales, debajo
de los marcos de las puertas. Y si vos me decís las puertas están muy lejos, bueno, pegate a la pared. Ponete en posición fetal y te pegás a la pared. ¿Por qué digo yo ponerse en posición fetal y pegarse a la pared? Y vuelvo a mi regla nuevamente, ¿sí? Suponte que esto sea la pared. Si yo me pongo debajo de la mesa en el medio de la cocina, acordate que la losa, que no va a resistir, va a caer en el medio de la cocina. Entonces la mesita, por más que sea una mesita de algarrobo, va a colapsar y yo voy a quedar aplastado debajo de la mesa. Segundo, si yo me ubico debajo del marco de la puerta, las estructuras colapsan y por lo general las estructuras troncales de los marcos de las puertas son un poco más resistentes y el colapso es parcial. Y si no tengo la puerta cerca, me pego a la pared y me pongo en posición fetal. ¿Por qué es importante ponerse en posición fetal? Porque una estructura que tiene, o una pared que tiene 2 metros, por lo general el punto de ruptura es a 1 metro, 1,5 metros, donde que esto colapsa hacia abajo. Y cuando esto colapsa, me queda un ángulo de 45 grados. Yo estaría acá, en posición fetal. ¿Se entiende? Si me pego a la pared a 45 grados, me quedaría ahí. Esto se cae, la pared se cae, el techo se cae, y a mí me queda un ángulo de sobrevida de 45 grados. ¿Se entiende? Entonces jamás busquemos los puntos centrales. La mesa, la cama. No, no hagamos eso. Peguémonos a la pared. Acordate que cuanto más bajo estoy, más cerca del piso y pegado a la pared, el ángulo de 45 grados cuando esto colapse va a ser un poco más grande, ¿sí? Pero nunca una pared cae o un techo cae intrínsecamente y aplasta todo. Por lo general, no, ni siquiera los galpones. Por eso las cabreadas, si ustedes miran un galpón de fútbol, de vóley, de lo que fuese, cuando vayan a acompañar a sus hijos, miren que las cabreadas tienen uniones centrales. Entonces, el colapso siempre es central y deja las estructuras a 45 grados. Así que eso es lo que tenemos que tener presente. Segundo, si hay incendio, aplicamos lo que nos dijo el compañero anteriormente, ¿sí? Y acá faltó algo importante, ¿verdad? El uso del matafuego, un repaso para afrontar realmente el incendio. Pero bueno, lo vamos a dejar para la clase siguiente. Y lo otro, ¿qué pasa si si estoy afuera de la casa? O si estamos de vacaciones, o si estamos en congregación, ustedes se suelen congregar muchas veces en algún tipo de lugar y se da un fenómeno de esta característica. Suponte, no pasó hace varios años cuando un avión de Lapa se accidentó ahí cerca de Aeroparque, creo que se fue pasando a Aeroparque. Si ustedes estén cerca, eso es un desastre masivo, ¿verdad? Una explosión, mucho combustible, ¿sí? Y grandes proporciones o grandes zonas afectadas. Entonces, ¿cómo yo civil puedo ayudar? Y yo siempre digo que el civil idóneo ayuda muchísimo. Ante grandes desastres, siempre el sistema de emergencia va a determinar las zonas en 3. Zona caliente, zona del evento, zona tibia, donde que va a apostar todo su parque de materiales y se va a dar un perímetro de seguridad, y la zona fría, que es donde va a poner el personal a presto. Bien, ahora, ¿yo cómo puedo ayudar en la zona crítica? El personal de emergencia, por lo general, cuando hay desastres de estas características, o colapsos estructurales, genera un punto que se llama hospital de campaña o zona de triaje. Por lo general, en la zona de triaje, que es la recepción de todas las víctimas, hay un médico o un conjunto de médicos y después lo que más necesitas son manos. Y vos me vas a decir, pero si yo no sé nada de salud, yo no sé nada de valoración del paciente politraumatizado, no importa, porque el médico muchas veces necesita manos. ¿Manos para qué? Para poder abrir el tórax, para poder hacer el control de hemorragias. Él te va guiando cómo hacer y son acciones básicas que yo como civil, con calma y con decisión, la puedo hacer a través del monitoreo médico. ¿Se entiende? Entonces muchas veces no es necesario ser un experto, sino simplemente mantener la calma, ponerse a presto en la zona fría, ya donde que está el hospital de campaña o la zona de triage,
y ponerse a disposición. Yo sé o yo tengo un botiquín, que muchas veces lo hablamos también, mirar, el botiquín tengo vendas, tengo gasas, ¿en qué te ayudo? ¿Sí? Por lo general, en la categorización del triage, uno tiene personas que están muy críticas, paciente en rojo, amarilla, que son situaciones de urgencia que pueden esperar, y luego tenemos los verdes, que son los que están mínimamente golpeados, un pequeño sangrado nasal, pequeños cortes. Entonces, somos útiles para que el personal de salud idóneo trabaje sobre el amarillo y el rojo, y ustedes sobre los verdes. ¿Se entiende? Entonces, siempre es importante ponerse a disposición y siempre vamos a tener un pequeño lugar. ¿Sí? Muchas veces hablamos con Graciela que el conocer el barrio es importante. El conocer mi ciudad es importante, porque eso te hace a vos, ciudadano común, que todo el día transita o realiza sus actividades en algún determinado lugar, conocer los puntos vulnerables. ¿Sí? ¿Te acordás, Graciela? No hace mucho hablábamos sobre inundaciones. ¿Y por qué las inundaciones tienen alto impacto? Justamente por eso, porque la gente, conociendo igual los puntos vulnerables, se radican en esas zonas. Entonces, las gentes que tenemos que evacuar son gente que estaba consciente, ¿sí? Realiza su lugar porque hay una creciente demanda de viviendas y no está satisfacida, o no hay satisfacción en ese caso, y el crecimiento demográfico se realiza en zonas no aptas para hacer la urbanización. Y suceden estas cosas. Pero justamente eso es lo que decimos siempre. Tenemos mucho para dar, tenemos mucho que aportar, pero siempre conociendo nuestras zonas. Y algo muy importante que decía Esteban hoy, conocer nuestro equipo. Nuestro equipo sería nuestra familia, nuestro grupo de meditación. Cuando se juntan, ¿quién es el que maneja o el quien da la orden de evacuación? Graciela, ¿dónde nos reunimos? ¿Sí? Yo saldría por atrás, yo salgo por acá, pero ¿cuál sería nuestro punto donde que vamos a hacer un chequeo de todo lo que estamos? Eso sería importante incorporarlo siempre. No obviamente invocando una emergencia, ¿verdad? Pero sí para convertirlo en hábito, ¿sí? Convertirlo en hábito. Yo creo que las capacitaciones que estamos teniendo a lo largo de todo este tiempo hacen que realmente en pequeñas proporciones llevemos a la práctica. Y qué mejor ahora que tienen un montón de herramientas para cuando estén como grupo empezar a implementarlas. ¿Sí? Así que nada, yo la hago cortita porque estoy en el trabajo, pero bueno, seguimos profundizando más adelante. Muchísimas gracias, Sergio, también. Muchísimas gracias, muy claro como siempre. Y Esteban se quedó, ahora ya no veo, pero veía que estaba todavía, así que buenísimo, buenísimo. Y bueno, siempre se me ocurren ideas para futuro. Está pendiente la propuesta de una de las profesoras que hizo hace un tiempo de hacer algún simulacro. Vamos a ir incursionando ahora que tenemos dos expertos, vamos a seguir, siempre lo tenemos presente y siempre lo hablamos, así que ya lo vamos a hacer, a ejecutar, a plasmar esa idea tan linda, que va a ser de tanto beneficio. Sería bueno que vengan ustedes para acá también. Lo que pasa es que nosotros somos muchos. Mientras que conocen un poco Corrientes, acá está Sí, hermosa, así que ¿conocen sí, Corrientes? sí, yo conozco, yo fui y debo haber ido 3 veces ahí al centro de meditación, donde está a cargo como coordinador Alfredo Beltrán, Sí. este, y muchos de los miembros de acá han ido también, sí, sí. Es un lugar precioso. Y el centro de meditación está, creo que es a 1 cuadra o 2 cuadras del río. El centro, sí, está a una Precios, cuadra. sí, a una A una cuadra. cuadra del Preciosísimo. centro y a 2 cuadras del río Paraná. Wow. Sí, sí. No, me encanta, me encanta. Y yo cada vez que voy a lugares así digo, bueno, me vengo a vivir. Pero bueno, ahí estamos.
No, pero siempre va a ser más accesible, ustedes son dos, sea con tu capitán, el jefe o con otro colaborador, siempre va a ser como por ahí más fácil. Pero también podemos organizar, ¿eh? Por ahí 3, 4 podemos ir allá y organizamos ahí, porque es importante en todos lados hacer esto. Y bueno, nada, yo tenía una pregunta, pero hoy ya estamos muy escasos de tiempo. Solo así muy cortito, Sergio. Acá en La Plata, habrás escuchado hace poco, se incendió un edificio que no recuerdo si eran 3, 4 pisos, pero en una parte de ese edificio se había utilizado, era un edificio que estaba abandonado, en desuso totalmente, pero se había utilizado como depósito de artefactos eléctricos. Y en el medio de la ciudad. Entonces, bueno, parece que era un depósito no autorizado, por lo tanto no estaba habilitado a que se guardara ese material. Bueno, un montón de irregularidades legales. Eh, Primero se produjo un incendio, se dijo que había sido por fallas en artefactos eléctricos o en enchufe, qué sé yo, pero después se dijo que fue un atentado, que se había puesto una bomba. La cuestión es que el incendio se produce y hubo una gran explosión. El edificio está en medio de la ciudad, rodeado de otras viviendas. Y la duda mía, con todo lo que explicado Esteban y explicaste vos, es, este edificio estaba deshabitado, pero está pegando otras viviendas. Y entonces es, si yo hubiera estado, yo estoy distante, estoy más o menos a 30 cuadras de ese lugar, 40, pero si hubiera estado viviendo pegada a ese edificio y veo, yo recuerdo cuando trabajaba, había atentados de bomba en el lugar de trabajo y siempre nos decían, evacúen y vayan a la vereda de enfrente. Y yo decía, en la vereda de enfrente estoy a 5 metros, ¿de qué me salgo si el edificio explota por la bomba? Y en este caso pensé lo mismo. Entonces, ¿qué es realmente lo que uno tiene que hacer? Yo salgo del lugar, pero ¿hasta dónde me voy? Ese es el tema. Más allá de Por lo, esto que- de lo... Sí, por lo general, siempre los planes de evacuación, ese famoso punto de reunión, está situado al frente, no justamente por capricho. El estar al frente quiere decir que vos tengas acceso a aumentar tu vía de evacuación, a tener otras salidas, y eso es mucho, tiene gran magnitud. Y segundo, que quedes expuesta a los corredores de emergencia. Entonces, si vos necesitas asistencia, las ambulancias van a estar a mano como para que vos tengas un traslado inmediato. Por eso los puntos de evacuación jamás están en el fondo, atrás, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, mi casa, tengo una pared del vecino acá y la otra pared, siempre lo recomendable va a ser evacuar hacia el frente, si no me quedo encerrado. Y segundo, Graciela, si vos estás viviendo al lado y eso colapsó, imagínate una estructura de esas características, más todo lo que tenía adentro, ¿sí? Va a haber, puede haber explosiones y si no la hay, lo mismo vas a tener una gran nube de micropolvo, que es el concreto fino, que lo que se levanta más el polvo del lugar. Eso también es o atenta directamente contra tu salud y contra toda la salud de los vecinos, ¿verdad? Entonces, acordate que esa pequeña micropartícula de cemento, de concreto, más polvo que se levanta en el ambiente, en contacto con nuestras mucosas, se calcifica o se solidifica y obstruye con mayor celeridad la vía aérea, ¿sí? Entonces, si el colapso se arma una nube tóxica así de polvo de manera inmediata, vamos a tener que aumentar el punto de evacuación, ¿sí? Salgo al frente y me desplazo siempre y cuando teniendo el viento a favor. O sea, si yo tengo un viento sur, no me voy a desplazar hacia el norte, me voy a desplazar hacia el este, porque el viento sur va a llevar el viento, o sea, la nube me va a perseguir. ¿Se entiende? Entonces voy a evacuar o hacia el oeste o hacia el este.
saliendo de la línea de avance de la carga o de la nube tóxica en este caso, que se levanta en el colapso de una estructura, ¿sí? Entonces eso sí es sumamente... Si ustedes miran las torres gemelas, por ejemplo, cuando la torre gemela colapsa, se levanta una gran nube de concreto, de polvo microfino y demás, ¿sí? Entonces, la gente que corría hacia adelante, hacia donde se desplazaba la nube, fíjate que todos los videos que ustedes ven, incluso ahí también estuvo un poco, vemos el error de los sistemas de emergencia, de apostar todos los vehículos en contra del viento. El viento venía del río Hudson, ¿sí? El viento ingresa del río Hudson, ¿sí? Entonces, la mayor masa de donde que se apostaron las unidades de emergencia fueron enfrente de las torres y más adelante. Y el viento nunca fue considerado que venía de la zona del río. Las zonas, o todas las unidades de bomberos, más todos los vecinos que se afectaron, obviamente que fue por la iniciativa, en este caso la intervención del viento que venía del río Hudson, ¿sí? Y eso, ¿se acuerdan? Lo había conversado con el señor que vino acá a mi lugar, a mi ciudad, que estuvo trabajando ahí, y él me decía, el viento fuerte, un viento frío fuerte que venía del Hudson. Entonces, si las unidades de emergencia se hubieran apostado al revés, comenzando desde la línea del río hacia el costado y dejando que la columna de viento pase por el medio de las vías de evacuación o de las vías de emergencia, el daño o la pérdida de bomberos que hubiéramos tenido hubiese sido mucho menor. ¿Se entiende? Porque los bomberos eran más fácil desplazarse hacia los lados, van a ser alcanzados, pero con no tanto impacto. La carga o el contacto con esa nube hubiera sido un poco más tolerable. Los bomberos que quedaron al frente quedaron totalmente envueltos en esa nube, donde que se asfixiaron, chocaron y se inutilizaron las unidades, porque acordate que cada camión, en la combustión, el motor necesita oxígeno, necesita aire para generar la combustión. Y una nube tan densa asfixia los motores y chau, inutiliza la unidad. Entonces quedaron todas atrapados. Pero bueno, son cosas que uno va viendo y nos enseñan, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muchísimas gracias nuevamente y ahora sí vamos a cerrar. Ya hemos abusado del tiempo, pero era necesario. La verdad que es necesario. Estos encuentros no se les puede poner un tiempo y ser taxativos en eso porque es impresionante todo lo que necesitamos cada vez más escuchar. Y como siempre hacemos, vamos a cerrar con una bendición. Nuevamente muchas gracias y quedas, ya vamos a ver el próximo encuentro que nos vas a, a- a enseñar, Sergio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo que decir. Si no, ya, como decía, compartimos la bendición que la va a leer Marcel, que es un miembro de acá, y la persona que nombraba, que estuvo en las Torres Gemelas, en el desastre ahí, el profesor Ram, que es profesor de matemáticas, Ram. Entonces, un segundito, como siempre. Felices de compartir estas bendiciones que son buenos deseos, intenciones puras, con las que nos empoderamos y aportamos también a todo quien necesita ese empuje, ¿eh? Ese aliento, ese entusiasmo. Marcela, ¿estás por ahí? ¿La ves bien? Y perfecto, Graciela. Eres un alma que desea lo mejor para todos. Con tu actitud de buenos deseos y pensamientos elevados, incrementando la fe y la confianza
en los demás. Y eso es lo que hacemos, ¿eh? Eso es lo que hacemos, cada uno en su tarea, cada uno en su rol, pero siempre combinados, como decimos, y nos gusta a nosotros compartir con esa energía suprema, que es la que nosotros, Sergio, ya habrás escuchado vos que ya tenés más tiempo con nosotros, es como nos ponemos bajo esa carpa de protección divina. Y eso nos da también, porque Esteban hablaba también hoy de tener todos estos preparativos materiales y estar listos en ese aspecto. Y es tan importante todo eso, ¿no? Como estar listos, tal cual nos explicabas vos, pero estar listos también desde adentro, estar listos también con esta energía que es la que nos provee de la calma necesaria para tomar las decisiones adecuadas en momentos tan extremos como estos de un incendio, por ejemplo. ¿Eh? Así que nuevamente muchísimas gracias. Después te mandamos la bendición para que la compartas con el grupo de bomberos de allí. Y muchos cariños, muchos saludos y una alegría que tu hija ya está en su casa. ¿Mm? Gracias. Muchas Bueno, gracias. Hasta luego, que tengan un excelente inicio de Muchísimas semana. gracias. Muchas gracias, Om Shanti. Aum Shanti. muy bien. Bueno, gracias, mi querida, por estar. Ya les vamos a compartir la grabación. Muchas gracias al grupo de meditación que se dio su espacio para estar hoy nosotros todos juntos. Y bueno, gracias y bendiciones de Baba. Gracias.